dándole clic aquí donde dice etapa 2, proyecto de enseñanza, y posteriormente me va a salir los avisos, igual que en el informe, me va a salir los avisos, lo voy a aceptar y todo eso, y voy a pasar a esta, me va a mandar a esta página donde van a ser 4 botones los que tiene. Es la introducción, guías, momentos y tareas evaluativas, ¿ok? Asimismo, me va a dar los 3 momentos del proyecto de enseñanza. Recordemos una cosa, el proyecto de enseñanza se divide en 3 momentos, que uno es, digamos así, el diseño, el otro la aplicación y el otro la reflexión. Pero aquí tenemos que tener mucho cuidado al momento de elaborar cada momento, porque los momentos tienen un tiempo verbal en su redacción, ¿sí? Los momentos tienen un tiempo verbal en su redacción. ¿Por qué? Porque si yo estoy, por ejemplo, en el diseño, sí, en la elaboración de mi plan clase, yo no le voy a poner ahí en las tareas evaluativas, ni en el diagnóstico, ni en la planeación, no lo voy a escribir como si ya lo apliqué, o sea, hablando en pasado. ¿Me explico? Entonces, aquí yo no puedo hablar en pasado, está prohibido. Si es que cuando lo hagas y lo revises, vas a checar que en el momento 1 no haya ninguna palabra en pasado, ¿ok? No haya ninguna palabra, ningún verbo en pasado. Esto es en el momento 1. Para el momento 2, sí, ya en el momento 2 no puedo yo tener verbos en futuro. En el momento 2, aquí en el momento 2 yo sí puedo hablar en pasado y yo puedo hablar en presente, pero en futuro no. Y en el momento 3, ahí sí puedo hablar en pasado, presente y en futuro. En el momento 3, en la reflexión. Entonces voy a recapitular así rapidito. Momento 1, no puedo hablar en pasado. Momento 2, no puedo hablar en futuro. Y momento 3, ahí sí puedo hablar en pasado, presente. Eso es importante porque eso nunca lo he visto que hagan esas puntualizaciones, y son muy importantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque agarramos a escribir en el momento 1 y te agarras, no, que la planeación, primero elaboré con mis alumnos un mapa sobre no sé qué cosa y a ellos les gustó mucho esa actividad. A ver, espérame, ¿cómo que a ellos les gustó mucho la actividad si estamos hablando del diseño? Y diseño significa no aplicado, ¿ok? Tenemos que tener eso bien en mente. Por eso yo te digo, aquí yo no puedo hablar en pasado en el momento 1, porque todavía no lo he aplicado. Pero como por lo regular comenzamos a redactar el proyecto cuando ya aplicamos la clase, entonces empezamos a decir, no, les gustó mucho esta actividad, o no, se vieron inquietos, o se perdió el control. No, pues ¿cómo? Si es el puro diseño, ahí todavía no aplicas, ahí no puedes hablar como si ya lo hiciste. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, estos son los tiempos verbales que intervienen aquí. Cuando yo le dé clic a uno de estos botones, el botón que ya está abierto desaparece y se abre el nuevo botón. En este caso, cuando yo me vaya a la parte de momentos, ¿sí? Momentos, aquí me va a aparecer un nuevo recuadro donde me va a decir que si ya leí las guías, ¿ok? Y ahí le tengo que poner aceptar. Una vez que ya le ponga aceptar, que ya estoy aquí en momentos y le pongo aceptar, me va a mandar a la parte del momento 1, que es la elaboración del diagnóstico y la planeación didáctica. Acá abajo tengo 4 botones, que el botón al que nunca le voy a presionar es al verde,
Al verde no lo voy a presionar hasta que esté bien seguro de que ya terminé ese momento. Si yo lo presiono antes de acabarlo, se va a cerrar y ya no me va a dejar volver a meterlo. De hecho, no sé por qué lo ponen en verde, ¿verdad? Es como que aplánale, ¿verdad? Casi te dicen, hazlo. Entonces, a este no le voy a dar. ¿Estamos? En las indicaciones me da una serie de datos con respecto a la elaboración del diagnóstico y posteriormente me da dos botones más. El momento 1 se subdivide en diagnóstico, planeación y 3 tareas evaluativas. En eso se subdivide: diagnóstico, planeación y 3 tareas evaluativas. En eso se divide el momento 1. Muy bien. Al momento de yo darle el botón que dice planeación, me va a aparecer este recuadro. Obviamente pues va a estar en blanco aquí, ¿verdad? Pero como yo soy bien buena onda, te puse un ejemplo de un diagnóstico, ¿verdad? Aquí arriba te van a aparecer 2 viñetas. ¿Sí? Aquí primero va a estar esta abierta y va a estar todo en blanco, y luego si presiono aquí, se va a abrir y me va a aparecer otra vez todo en blanco. Así es, ¿ok? Entonces, esto es lo primero con lo que yo trabajo en mi proyecto de enseñanza, y lo primero para llenar va a ser el diagnóstico. Para el diagnóstico yo te propongo 2 formas de hacerlo, ¿sí? 2 formas. La primera, te vas a esta parte, te vas a esta filmina, y aquí donde dice A, B y C, si lo vemos, aquí en A, B y C vienen un cúmulo de palabras, ¿sí? ¿Sí estás viendo los datos? ¿Ok? Vienen un cúmulo de palabras que, esa es la primera propuesta. Si yo me baso en estas palabras, yo les llamo palabras clave, pues voy a elaborar mi diagnóstico y va a estar correcto, ¿sí? Pero tengo que tener esas palabras en el diagnóstico. Tiene que aparecer la palabra infraestructura, escolaridad, nivel socioeconómico. O sea, estas palabras tienen que aparecer. Si todas esas palabras aparecen en mi diagnóstico, estoy bien, ¿ok? Esa es la primera propuesta. Si todas las palabras claves aparecen en mi diagnóstico, estoy bien. Ahora, otra cosa muy importante sobre el diagnóstico: estas palabras clave las tengo que poner en negritas o en subrayado, ¿ok? La plataforma sí me deja hacerlo, me deja subrayar y me deja poner negritas. Entonces, yo al evaluador le tengo que decir: mira, usé las palabras clave. ¿Y cómo se lo voy a decir? Subrayándolas o poniéndolas en negrita. Así es como lo voy a hacer: subrayo o pongo en negrita. Ahora vamos a la siguiente propuesta, que es en base a preguntas. Si yo utilizo o respondo estas preguntas, voy a también llenar el diagnóstico, ¿ok? Con las respuestas de esas preguntas. ¿Y qué voy a subrayar? Pues bueno, lo que me dicen los alumnos, alumnas, necesidades, metodología, características, etc. Es importante señalar que en ambos casos, la que tú elijas a través de preguntas y respuestas o a través de palabras clave, es muy importante mencionar las etapas del desarrollo en la que se encuentran tus alumnos, el estilo de aprendizaje, si es auditivo, visual o kinestésico. ¿Cómo voy a hacer esto? Aplicando un test de BAC, ¿sí? Ahí en Google tú le pones test de BAC, de
de cuestión de estilos de aprendizaje. Ahora, pues si dices tú, no, pues si ya sé que la mayoría de mis alumnos aprenden en forma visual, pues tú le pones. La mayoría de mis alumnos aprenden en forma visual según el test de BAC aplicado al inicio del ciclo escolar, que puras mentiras, no lo aplicaste, pero le vas a decir al evaluador que sí lo hiciste, nadie te va a checar. ¿Ok? ¿Sí me explico? O sea, no es tan necesario también que lo apliques, nada más con que lo menciones, según el test de BAC aplicado al inicio del ciclo escolar. Es todo. En el diagnóstico también es importante que menciones, aparte de los estilos de aprendizaje, que menciones los aprendizajes que han demostrado hasta ahorita tus alumnos con respecto a la asignatura o al campo de formación que elegiste. ¿Sí me explico? O sea, todo el conocimiento previo que tienen hasta ahorita. Por ejemplo, si yo elegí español, bueno, ¿cómo andan en español mis alumnos hasta antes de aplicar el proyecto? Acuérdate de eso. ¿Cómo andan? O sea, yo tengo que poner el diagnóstico, ahora sí. Alumnos con necesidades educativas especiales, por ahí dicen, ¿es bueno integrarlo o no? Si tú tienes un alumno que requiere de atención diferenciada, si tienes información suficiente sobre ese alumno, si en tus clases realmente aplicas adecuaciones curriculares y las puedes justificar esas adecuaciones, te recomiendo que lo pongas. Pero si no tienes todo eso que te acabo de decir, lo puedes omitir. Nadie va a revisar que tengas al niño o no en la realidad. ¿Estamos? Entonces, si vas a meterte a la bronca de justificar, ¿sí?, y tener toda la información sobre ese alumno y hacer todas las adecuaciones sobre ese alumno, ponlo. Si sabes que pues no creo poder hacerlo correctamente o no quiero hacerlo, no lo pongas. ¿Ok? Nadie va a revisar que tengas a ese alumno en tu salón o no. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, nada más si eres de educación especial, pues ahí sí, ¿verdad? ¿Y cómo le haces? ¿Cómo te ayudo? Pero los que somos de primaria, preescolar, secundaria, si tengo el alumno, pero me va a hacer que trabaje de más en mi proyecto, pues lo omito. ¿Estamos? Muy bien, eso es en cuestión de algún alumno con alguna con una cuestión diferente. Muy bien, esto es el diagnóstico. Y el diagnóstico me va a quedar de esta forma. Aquí, en cada uno de los recuadros va a haber esta palabra, que es un contador de palabras. Cuando aquí dice 0, pues porque yo se lo sobrepuse esto, ¿verdad? Pero si tú le vas llenando, vas escribiendo, te va a aparecer el contador, las palabras que vas escribiendo. ¿Por qué agregar un contador? Porque tiene mínimo y máximo de palabras, acordémonos de esto, ¿sí? En este caso, ahorita vamos a avanzar a la filmina donde viene el máximo y el mínimo de palabras. En este caso, yo tengo que ser muy respetuoso de las palabras y más allá aún de la cantidad de caracteres. Ahorita les voy a explicar por qué los caracteres son muy importantes. ¿Ok? Entonces aquí me va a decir un determinado número de palabras que yo tengo que cumplir para que mi diagnóstico esté correcto. ¿Ok? Igualmente, cuando yo le dé clic a la parte de planeación, igualmente acá abajo en la esquina me va a aparecer el contador de palabras. ¿Estamos? Muy bien. Ahora vamos a la planeación. La planeación, ¿cómo va redactada? La planeación también lleva negritas o subrayadas palabras como, pues por decir, es muy importante que subrayemos o pongamos en negrita las palabras inicio, desarrollo y cierre. Eso es muy importante. También en la cuestión de los datos, palabras como bloque, aprendizaje esperado, materiales, tiempo, espacio, recursos, ¿sí? En cuestión de datos es importante que también las pongamos en negrita.
cómo va redactada la planeación en mi proyecto de enseñanza. La planeación va escrita hacia, digámoslo así, hacia abajo, ¿sí? Bloque, luego 2 puntos, 1, por decirlo así, o bloque 1, enter. Asignatura, 2 puntos, español, enter. ¿Me explico? Se lo vas a ir haciendo hacia abajo como si fuera lista, es una lista, ¿ok? Ahora, para que anotes cuál es el formato que va a llevar. Primero llevan los datos: asignatura o campo de formación, aprendizaje esperado, bloque, en el caso de primaria y secundaria, porque en preescolar no hay bloques, contenido, aspecto o eje, ¿sí? O sea, todos los datos que regularmente escribimos en mi plan clase. Los prioritarios son los que están en tu plan de estudios. Cuando abres el plan de estudios, donde buscas, donde está la tablita donde viene el aprendizaje esperado y el contenido, ahí viene, ¿verdad? Por ejemplo, en español, el ámbito, el tipo de texto, ¿sí? Esos son los importantes: el tema, el contenido. Al caso de preescolar es un poco más simple porque pues, solamente se busca lo que es el aprendizaje esperado, el mes en el que se trabaja, el campo de formación. Entonces, esos son los aspectos que yo voy a tomar como claves para los datos, ¿sí? Me voy a basar en mi plan de estudios, en la parte donde elijo el aprendizaje esperado, el contenido. Es importante para los compañeros que son de primario y de segundo de primaria que el aprendizaje esperado lo elijan en base al plan de estudios, no en base a los libros, porque como sabemos los libros están desfasados o no empatan, pero el INE o el evaluador va a revisar que elijas un aprendizaje esperado del plan de estudios. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ya una vez que puse los datos, ¿qué sigue? Yo manejo la planeación en forma desglosada, por decirlo así, donde en cada sesión yo le pongo estos tres, que es materiales, tiempo y espacio. Porque tú lo puedes hacer o lo puedes mencionar solamente una vez en toda la planeación, pero yo lo hago más veces para que sea más relleno y alcanzar más palabras. ¿Me explico? Entonces en cada sesión voy a poner sesión 1, enter. Materiales, enter. Tiempo, enter, espacio, ¿sí? Cada sesión 1, sesión 2, así me va a quedar. Sesión 1, material, tiempo y espacio. Según las guías académicas de proyecto de enseñanza, manejan que tú puedes ser entre 3 y 5 sesiones el proyecto. Yo siempre les he recomendado que lo hagan de 3, ¿sí? ¿Para qué? Pues para forma de no encacerarnos, hacerlo más light, ¿sí? Pero igual, si tú lo quieres hacer de 4 o de 5 está bien, no pasa nada. Pero yo te recomiendo hazlo de 3. ¿Qué es lo que lleva? Nomás eso sí, ponte uso con esto. Sesión 1, material, tiempo, espacio. Y luego inicio y luego desarrollo. La sesión 1 no tiene cierre, ¿ok? Nada más material, tiempo, espacio, inicio y desarrollo. En la palabra inicio, ahí si quieres ponle entre paréntesis, en inicio, ahí tengo que subrayar y poner en negritas activación de conocimientos previos. Eso es clave, que vaya en el inicio. Es claro que vaya en el inicio, ¿ok? Ahora, en la sesión 1 ya dijimos no hay cierre. Sesión 2, materiales, tiempo y espacio, inicio y desarrollo. Materiales, tiempo, espacio, inicio y desarrollo. Esa es la sesión 2. Y por último, en la sesión 3, bueno, los que la vamos a hacer de 3,
Materiales, tiempo y espacio, inicio, desarrollo y cierre. Muy bien, si yo lo voy a hacer de 4, nada más voy a recorrer lo que es el cierre, la palabra cierre. La palabra cierre va a aparecer en mi última sesión nada más, no va a aparecer en otro momento en mi plan clase. El cierre solamente aparece en la última sesión. Si la hago de 4 o si la hago de 5, la palabra cierre la paso a la última sesión. Las otras sesiones nada más tienen inicio y desarrollo. Ahora, ¿cómo es la evolución del aprendizaje esperado? Esto es importante porque no te vaya a pasar como el otro compañero. Imagínate que el aprendizaje esperado es enseñarle a los niños los números del 1 al 100. Ese es el aprendizaje esperado. Sesión 1, ya sabemos, inicio, luego desarrollo. Cuente los números del 1 al 100 en la sesión 1. ¿Qué significa eso? Que ya logró el aprendizaje esperado, entonces ¿para qué quieres las otras sesiones? No te va a pasar eso. Acuérdate que el aprendizaje esperado debe ir evolucionando de lo más simple a lo más complejo, siendo lo más complejo la última sesión. O sea, lo mejor guardarlo para el último. ¿Ok? ¿Cómo es la evolución? Si le voy a enseñar, este es un ejemplo, ¿ok? Es una analogía para que lo comprendamos más fácil. Si mi aprendizaje esperado es enseñar los números del 1 al 100, en la sesión 1 voy a ver los números del 1 al 33. En la sesión 2, ¿con qué número voy a empezar? Con el 33 o el 34, y voy a avanzar hasta el 66. Y en la última sesión, que es la sesión 3, ¿en cuál voy a empezar? Con el 66 o el 67, y voy a terminar en el 100, y ya. Así debe de ir particionado. No logres el aprendizaje esperado en la primera sesión, ¿sí? Que viene el otro ejemplo. Identifica las partes del tríptico, y el primer día le das una ficha de trabajo donde está un tríptico, están sus partes y las tiene que relacionar. Ya las identificó. Ya para que quede las otras sesiones y ya se logra el aprendizaje esperado. ¿Ok? Entonces tengo que ser muy cuidadoso con eso. El aprendizaje esperado debe de ir particionado de tal forma que en la última sesión se logre. ¿Ok? Una vez que se logra el aprendizaje esperado, que se debe de lograr al final del desarrollo de la última sesión, ahora sí pasas al cierre. ¿Sí? Mi plan clase debe de tener 3 veces el aprendizaje esperado. Ojo con esto. El aprendizaje esperado debe estar en los datos. Imaginemos, identifica las partes de un tríptico. En los datos. 2. En el desarrollo de la última sesión, al final, debe de decir, el alumno identifica las partes de un tríptico. ¿Ok? En X actividad que vayas a poner al final del desarrollo de la última sesión, o sea, antes de que aparezca la palabra cierre. ¿Ok? Donde pone cierre, arribita debe de estar otra vez el aprendizaje esperado. 3. En el cierre, y en el cierre hay una fórmula que dice así, le llamo constante de evaluación a esta fórmula. Es aprendizaje esperado más estrategia de evaluación más instrumento de evaluación. Ese es un cierre correctamente escrito. Voy a repetir, ¿ok? Es aprendizaje esperado más estrategia de evaluación más instrumento de evaluación. Al yo cumplir con esos 3 aspectos, estoy redactando el cierre de mi clase. ¿Quieren un ejemplo? Que bueno, porque a mí me gusta mucho dar ejemplos.
identifica las partes de un tríptico a través de una ficha de trabajo y registrado en una rúbrica. ¿Ok? Así es una evaluación correctamente hecha. Esa es como estamos muy acostumbrados a que en la parte de evaluación poner nada más examen, libreta, trabajo, maqueta. No. Una evaluación correctamente elaborada tiene que tener esas tres partes, que yo le llamo constante de evaluación. ¿Ok? Muy bien, entonces ahí estamos ya en el cierre de mi clase, ¿sí? Donde ya voy a terminar. Posteriormente, ya que hice ya todo mi plan clase no va a ser algo fuera de lo común a lo que siempre hacemos, ¿sí? Nada más que va a ser de 3 sesiones o 4 o 5. En el cada inicio debe de aparecer la palabra activación de conocimientos previos, el desarrollo, las actividades las voy a iniciar con un verbo en tercera persona, en presente, ¿sí? Por ejemplo, registre, bla 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 bla, ubique, bla 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 bla, recorte, bla bla bla. Así deben de iniciar con un verbo en tercera persona en presente. Haz de cuenta, es como si yo dijera en la mente que el alumno, en la mente digo que el alumno registre los números, bla bla. En la mente digo que el alumno ubique los puntos, bla bla bla. Que el alumno recorte las imágenes de la página. ¿Me explico? Hasta que en la mente digo que el alumno y lo demás es lo que escribe. Y eso van los desarrollos. Todos los desarrollos van escritos. ¿Okay? Y ya pues el cierre, ya les dije ahorita la constante, ¿verdad? Acuérdate, la estrategia de evaluación son las evidencias. Por ejemplo, cuando pones a los niños a hacer un cuento, ¿cuál es la evidencia? El cuento. Si pones a los niños a hacer un cartel, ¿cuál es la evidencia? Cartel, ¿sí? ¿Okay? Pues nosotros tenemos que ser conscientes de este aspecto, ¿ok? Muy bien. Y el instrumento es el documento en el que yo registro, ¿sí? Las evaluaciones. Por ejemplo, lista de cotejo, la rúbrica, que ya no se llama rúbrica, se llama reporte de desempeño, una escala estimativa, escala numérica, registro anecdótico, o diario de la educadora, o diario del maestro, como le quieras llamar. Esos son los instrumentos de evaluación. Muy bien. Una vez ya elaborada mi diagnóstico con los puntos clave que hablamos y elaborado mi planeación con los puntos que hablamos, vamos a pasar al botón de tareas evaluativas. Cuando yo vaya al botón de tareas, y lo voy a ver acá primero, a este, ¿sí? Cuando yo esté en ese botón de tareas evaluativas, se va a abrir así, ¿ok? Se va a abrir así. En el lado izquierdo vamos a ver las tareas, que como dijimos son 3. En la parte de arriba vamos a ver el botón de planeación, por si quiero regresar a ver mi planeación. Y voy a ver un formato abierto, igual con un contador de palabras, con los números del 1 al 3. Estos números no hay que borrarlos, porque son los que van a darle la guía al evaluador para saber si es 1, o sea, si es la tarea 1, la tarea 2 o la tarea 3. ¿Ok? Eso no hay que borrarlos. Vamos a trabajar sobre esos números, ¿sí? La tarea 1 va a ser desde aquí hasta antes del número 2, ya la 2, luego ya la 3. ¿Ok? No hay que borrar esos números. Como soy bien buena onda, en una filmina especial les puse que pide cada tarea evaluativa, ¿sí? Pero yo, aparte de que ya te puse que pide cada una, yo te la voy a dar más sintetizada. Te lo voy a resumir, ¿ok? Para que sepamos al grano qué quiere el evaluador de mí en esas tareas.
La primera tarea, esa es la más borrosa de todas, esa me cae muy bien gorda hacerla, pero les voy a decir cómo la hagan para que la hagan más fácil, ¿sí? Si tú te fijas, la tarea 1 te pide puras cosas que ya las pusiste en la planeación, ¿sí? Ya te está pidiendo todo lo del plan clase, y tú dices, ¿por qué me piden otra vez lo mismo? Pues bueno, así es el línea, ¿no? Entonces, pero tiene una característica muy importante la tarea 1. Si es la planeación, sí. Si es lo que ya hiciste, sí. Pero tiene una característica, que debe de ir en forma narrativa. Debe de ir en forma narrativa la tarea evaluativa 1. Y debes detallar cada aspecto. Detallar cada aspecto. Te voy a dar un Damián tip sobre esto. En la tarea 1, ¿sí?, vas a abrir una hoja de Word, vas a copiar la planeación, así la vas a copiar y la vas a pegar. Y una vez que la copiaste y la pegaste sobre esa planeación, empieza a convertirla en narrativa, ¿sí? Por ejemplo, si dice bloque 1, bueno, en este caso va a ser bloque 4, por decirlo así. Bloque 4, así dice nada más en lo que copiaste y pegaste. Bueno, tú le vas a poner, antes del bloque 4 le vas a poner: el bloque que elegí para mi proyecto de enseñanza es el número 4. Ya lo convertí en narrativa. Asignatura español. Asimismo, trabajaré la asignatura español. ¿Te fijas? Pero ya no tienes que volver a escribir todo, ya nomás es el que la rellenes. Aprendizaje esperado. Identifica las partes de un tríptico. Elegí como aprendizaje esperado. Ya lo tengo. O sea, para no transcribirlo todo, mejor lo copio y lo pego, y sobre ese voy rellenándole los nexos, ¿verdad? Voy rellenando. Y así me lo voy a pasar toda la tarea 1. Eso le digo, es muy borrosa. A mí no me gusta mucho hacerlo. Entonces, pero va a llegar un punto donde yo puse en mi plan clase, conteste la ficha de trabajo. En la tarea evaluativa 1 no puedo dejarlo así. Así de que les voy a pedir que contesten una ficha de trabajo, ¿sí? Hay que poner cómo es esa ficha de trabajo, qué contiene. La ficha de trabajo está conformada por 2 ejercicios. Estas son las instrucciones y esto es lo que se espera que haga el alumno. ¿Me explico? O sea, tengo que describirle. Acuérdate que el evaluador no es mago, el evaluador no es monividente ni nada. Él no va a saber lo que tú estás haciendo en el aula. Entonces, si tú nada más le pones, los alumnos contestaron una ficha de trabajo, el evaluador, ¿qué va a decir? ¿Cuál ficha de trabajo? Entonces, tú en la tarea 1 la vas a escribir como si le estuvieras contando a una persona ciega. Imagínate que le estás hablando a un ciego, ¿sí? Así vas a escribir. Vamos a salir al patio y vamos a jugar el juego de no sé qué, X, el juego de la pelota. Bueno, tengo que poner las instrucciones de ese juego. ¿Sí me explico? ¿De qué trata ese juego? ¿Quién va a ser el ganador y quién va a ser el perdedor? O sea, ¿qué tienen que hacer? Si pongo ahí, van a elaborar en su libreta van a contestar la página 36 del libro de español, del español actividad, no sé qué viene en esa página, ¿sí? Por eso esta tarea evaluativa 1, si así como tengo la planeación, me va a quedar todavía más grande. Se me va a hacer muy grande esta tarea y nos conviene porque ya son más caracteres, son más palabras, ¿ok? Entonces, la tarea evaluativa 1 va bien descrita, como si la estuviera platicando a alguien que no puede ver, que le tengo que detallar todo, ¿sí? Colores, formas, espacios, tamaños, todo lo tengo que detallar. ¿Para qué? Para que el evaluador se lo imagine. Se imagine, mira, la maestra puso esta actividad, puso esto, hizo esto, hizo esto.
Muy bien. Entonces, esta es la tarea 1. Esa es la gran característica de la tarea 1, que tiene que ser en forma narrativa y todo lo tengo que detallar. ¿Ok? Ahora sí, vamos a la tarea 2. Te voy a decir los puntos clave de la tarea 2 para que empecemos a anotar. Ahí en la tarea 2 voy a mencionar qué aspectos favorecí de mi clase. ¿Qué aspectos favorecí de mi clase? Con la información de la etapa del desarrollo, los estilos de aprendizaje, los ritmos de aprendizaje, las características del contexto, el nivel socioeconómico, de mis alumnos. O sea, en la tarea evaluativa 2 voy a decirle al evaluador cómo en mi clase integré esos aspectos. ¿Te dije cuántos aspectos? ¿5? A ver, cuéntalos. 5, ¿verdad? Bueno, mínimo tienes que hacer 5 párrafos en la tarea 2. ¿Es repetitivo el proyecto de enseñanza? Sí, sí es repetitivo en algunas ocasiones. Por ejemplo, en esta tarea evaluativa 2 vas a repetir información del diagnóstico. ¿Sí? Le vas a recordar al evaluador que dijiste que tus alumnos eran visuales, que tienen un nivel socioeconómico medio bajo, etcétera. Le vas a repetir eso al evaluador, pero ahora lo vas a ligar o justificar con tu plan clase. Acuérdate mucho de respetar los tiempos verbales, ¿sí? No lo vayas a poner ahí en la tarea, en lo que es las tareas de la 1 a la 3. Yo no puedo hablar en pasado, ¿okay? Yo le voy a decir todo en cuestión de cómo apoya o va a apoyar en mi clase los aspectos que yo estoy mencionando, ¿ok? No puedo decir gracias a que les pedí a mis alumnos materiales económicos, todos pudieron traerlos y trabajaron muy bien. No puedo poner eso, ¿por qué? Porque ya lo estoy dando como que ya lo apliqué. No, ok, pues se les van a pedir, ¿en qué estoy hablando? Futuro. Se les van a pedir a los alumnos materiales de bajo costo, atendiendo el nivel socioeconómico en el cual ellos están inmersos. ¿Sí? Es diferente a decir, les pedí materiales económicos y todos me los trajeron. A ver, ¿cómo que te los trajeron si tú ni lo aplicas? O son adivinos los niños. ¿Me explico? Entonces, tengo que tener mucho cuidado con los tiempos verbales. No se me vaya a chispotear y de repente empezar a escribir en futuro. Ojo, ¿ok? ¿En qué era? En pasado, ¿verdad? En este caso, el pasado. No puedo hacerlo. Muy bien. Y en la 3, tarea evaluativa 3, ¿qué es lo que me pide la tarea evaluativa 3? Me pide las actividades justificar con el plan. Las actividades justificar con el plan. Las tengo que justificar con el plan. Justificar las actividades con el enfoque. Y justificar las actividades con el aprendizaje esperado. Y le pongo entre paréntesis y contenido. Y contenido. Aprendizaje esperado y contenido, ¿ok? ¿Por qué? Bueno,
Aquí en este apartado, yo voy a justificar, le voy a decir al evaluador cómo mis actividades van a favorecer estos aspectos que les acabo de mencionar: el plan, el enfoque y el aprendizaje esperado. En este enunciado guía quiero que me pongas un resumen del enfoque de la asignatura o del campo de formación que elegiste. ¿Okay? Anótale ahí. Hacer un resumen y escribirlo. Le vas a hacer un resumen porque el enfoque, acuérdate que nunca lo vas a encontrar así literal. El enfoque es esto, no. Te hacen como 2 o 3 páginas, ¿no? El enfoque. Bueno, esas 2 o 3 páginas, haz un resumen chiquito de un párrafo o 2 y ahí cópialo y pégalo. Y una vez que hiciste esa copia y pega del resumen, vas a tomar las palabras de ese resumen y vas a justificar el aprendizaje esperado y vas a justificar el enfoque. ¿Ok? Vas a hacer el resumen y usando esas palabras que pusiste en el resumen, vas a justificarle al evaluador por qué elegiste esas actividades. ¿Sí? Nos vamos a encontrar una palabra en el enfoque del español o del lenguaje y comunicación que es comunicativo. ¿Sí? Es comunicativo o comunicación. Entonces, ¿cómo voy a justificar el aprendizaje esperado? Bueno, el aprendizaje esperado que se elige genera o fomenta la comunicación entre los alumnos al momento de, y pues voy a decir todas las veces que en mi proyecto los alumnos se comunicaron, tuvieron la posibilidad de comunicarse. ¿Me explico? Eso es lo que yo le voy a decir al evaluador. ¿Para qué? Pues para decirle, estoy cumpliendo con el enfoque. ¿Ok? El mínimo, bueno, vamos a hablar ahora de cantidades. La cantidad mínima para el diagnóstico es de 51 palabras o 918 palabras. El diagnóstico no es nada extenso, compañeros. No te vaya a pasar como a mí. El primer diagnóstico que hice me salió como de 1400, o sea, ya había pasado. Entonces, el diagnóstico no vas a tener ningún problema en alcanzar las 700, 800 palabras. Mínimo 51 y máximo 918. Ahí no hay problema. Por lo regular te va a salir entre 500 y 700 palabras. No hay problema ahí. El diagnóstico no es nada extenso. No te vaya a pasar como la maestra que llegó conmigo: profe, ¿me revisa mi diagnóstico? Ah, sí, préstemelo. 7 páginas. Ah, maestra, ¿cómo vas a subir eso? Entonces, pueden ser unas 500, 600 palabras, está bien. ¿Ok? Muy bien. Y luego viene la parte de la planeación. En la parte de la planeación tenemos un mínimo de 186 palabras y un máximo de 4392. Esta te va a quedar como de 1200, 1100. Está bien, no pasa nada. No, tampoco porque dicen que son 4000 y fracción, tienes que esforzarte para cumplirlo, porque luego sucede porque hay compañeros que dicen, y por escribir más me va mejor. No. El evaluador, dentro de las rúbricas que te dan, son palabras, todo se basa en palabras clave o conceptos clave, todo se basa en eso. ¿Ok? Entonces, no porque escribas más y le echas más rollo significa que te va a ir mejor. Al contrario, el que mucho habla solo se enreda. ¿Ok? Y ahorita te voy a decir otro concepto clave del proyecto de enseñanza que me invita a ser demasiado conciso. ¿Cuál es el concepto clave? Coherencia. La coherencia es de vital importancia en mi proyecto de enseñanza. Yo, si mi proyecto no es coherente, mal. ¿A qué me refiero con coherencia? A que si en el diagnóstico pongo que el nivel socioeconómico es bajo y en la tarea evaluativa 2 pongo que la mayoría de mis alumnos cumplen con todos los materiales, entonces ahí no hay coherencia. ¿Sí me explico?
Si pongo en el diagnóstico que mis alumnos, el estilo de aprendizaje de mis alumnos es visual, ¿sí? Y mi planeación está elaborada para alumnos auditivos, no hay coherencia. ¿Sí me explico? La coherencia es una palabra muy importante para el proyecto. Por eso tengo que releerlo en varias ocasiones para no equivocarme, para detectar si hay una falta de coherencia. ¿Sí me explico? Muy bien. Entonces, la coherencia es muy importante. Si yo pongo que el estilo de aprendizaje es visual, mi planeación debe de favorecer a los visuales, no debe de ser auditiva ni kinestésica. ¿Ok? Ojo con eso. Si yo pongo que la mayoría de del nivel socioeconómico, también tengo que respetar lo que pongo sobre el nivel socioeconómico. Es muy importante también en la cuestión del diagnóstico, cuando hablamos de la infraestructura con la que cuenta la escuela, el plantel. Si yo pongo que mi plantel tiene una biblioteca, yo esa biblioteca tengo que utilizarla en mi proyecto, porque si no el evaluador, si mi proyecto es de español y no uso la biblioteca, pero en el diagnóstico puse que hay biblioteca, el evaluador va a decir: no estás utilizando los elementos del contexto. ¿Me explico? Ahí no hay coherencia. Entonces, hay veces en que se nos hace fácil y decimos: bueno, ¿tu escuela con qué cuenta? No, pues cuenta con una biblioteca. Pero en la realidad esa biblioteca, sí está la biblioteca, pero se usa como bodega, o no tiene libros, o la usan para la maestra de apoyo. ¿Sí me explico? Entonces, esa yo tengo que poner en el diagnóstico: biblioteca no funcional, o biblioteca sin libros, o biblioteca que se usa como bodega. Porque si yo nada más pongo la palabra biblioteca, el evaluador va a pensar que tienes una biblioteca magna, así como la de la universidad. Pues sí, no. Hay veces también que ponemos clima, que tenemos clima en el aula, pero ese clima a veces funciona y a veces no. ¿Me explico? Si tú nada más pones la palabra clima, el evaluador va a pensar que estás en un congelador. Pero si le pones clima descompuesto, ahí ya va a decir. ¿Cuándo pongo descompuesto? Cuando dices: es que a veces funciona y a veces no, eso es descompuesto. ¿Sí? Cuando algo no funciona como debe funcionar, es descompuesto. ¿Ok? Entonces, cuando yo le pongo en el diagnóstico esos aspectos, tengo que ser específico con el evaluador, porque luego más adelante, si yo no utilizo la biblioteca, o si digo que los alumnos perdieron la atención porque estaba muy caliente el aula, hace mucho calor, entonces va a decir: a ver, espérame, si aquí me pusiste que tienes clima, sí, pero se te olvidó ponerle descompuesto. ¿Me explico? Hay que ser coherentes. ¿Ok? Y ahora vamos a la parte de el mínimo y el máximo para las tareas evaluativas. Es importante saber que es para las 3 tareas. Esta cantidad de caracteres es para las 3 tareas. No es para una o para 2, no, es para las 3. Las 3 en total tienen que tener un mínimo de 10,000 caracteres y un máximo de 25,000 caracteres. Aquí, por lo regular, te salen 11,000, 12,000, 13,000, ¿sí? Porque en la verdad 10,000 caracteres es bastante, es mucho. El tip para el caso de que no alcance el mínimo de caracteres es meterle teoría, ¿sí? Vas a meterle teoría. Si estás hablando de planeación, pues le metes el principio pedagógico 2, te vas al plan de estudios y todo lo que diga al principio lo copias y lo pegas. ¿Sí me explico? ¿Sí? Si estás hablando de el cierre, pues te metes allá al principio 7, donde se habla de evaluación, y ahí le metes, le copias y le pegas. O sea, ¿con qué lo voy a rellenar? Con teoría. Lo voy a rellenar con teoría. Ahí es donde sale el relleno. Por ejemplo, es el que les comento del enfoque. Ahí es teoría también.
que meterle ahí, ¿para qué? Para que se rellene, para poder alcanzar el mínimo. Dice, profe, si tengo 10,001 caracteres, ¿me va a ir mal? No, el número no dice si te va bien o te va mal, ¿ok? Lo único que te ayuda el número es que la plataforma te deje subirlo. Tienes 10,001 caracteres, ya te deja subirlo a la plataforma, ¿ok? Entonces, nosotros debemos de saber esto, es de vital importancia. ¿Cómo voy a medir yo los caracteres? ¿O por qué me baso en los caracteres y no en las palabras? Porque para la plataforma, el decir ahí es una palabra, ¿sí? Ya es una palabra. Pero si me dicen mínimo 10 palabras o 20 caracteres, si yo pongo la palabra de 5 veces, ¿sí? Son 5 palabras y son 10 caracteres. A la inversa, si pongo palabras más grandes, son menos palabras y son más caracteres. Por eso la plataforma se basa en los caracteres, ¿sí? Porque tú dices, es que ya tengo las 1796 palabras, pero no he completado los 10,000 caracteres porque a lo mejor puse muchas palabras cortitas o muchas conexiones. Y así me llegaron, oye maestro, es que no me deja subir, ya tengo las 1796 palabras y me dice que no, y me dice que no. Y le digo, a ver, cuente los caracteres. ¿Cómo se cuentan los caracteres? En Word hay una pestaña que dice revisar y luego abajo dice contador de palabras. Y luego te aparece un cuadrito, y en ese cuadrito es donde dice caracteres sin espacios. Esos son los reales, ¿ok? Entonces, tienen 1796 palabras, pero tienen 9500 caracteres. ¿Me explico? Porque las palabras que usaste serán muy cortitas. Entonces, yo no me voy a basar en las palabras, me voy a basar en los caracteres. ¿Estamos? ¿Y cómo reviso los caracteres de mi trabajo? En el Word, ahí en la pestaña revisar y luego contar palabras. Ahí es donde puedo ver cuántos caracteres tengo. Muy bien. Ahora vamos a, ya una vez que yo termino, le doy al botón verde, ya que termine toda la tarea 1, todas las tareas evaluativas del momento 1, le doy al botón verde, que ese botón verde significa finalizar. Finalizo y me va a mandar ahora al momento 2. Que el momento 2, como ya dijimos hace rato, ya es donde aplicas, ¿sí?, la planeación, ¿ok? Y aquí en este momento 2 se compone de 3 evidencias que se tienen que subir y 3 tareas evaluativas. De eso se compone este momento, ¿ok? 3 evidencias y 3 tareas evaluativas. Te voy a decir cuáles son esas 3 evidencias para que lo sepas de una vez. Esas 3 evidencias, la primera evidencia que yo voy a obtener es evidencias donde los alumnos o fotografías donde los alumnos trabajen en equipo, trabajen en pinas o trabajen en forma individual, ¿sí? Esas son la primera evidencia. ¿Cuántas fotos puedo subir? Bueno, la cantidad de fotos que puedes subir según la guía es hasta 8. Hasta 8 fotos, 8 evidencias. Yo te digo, con 3 evidencias que subas está bien. ¿Cómo le vas a hacer? A ver, levante la mano aquí de los que estamos, levante la mano. ¿Quién sabe convertir un archivo de Word a PDF? Muy bien, bajen la mano. Para los que no sabemos, lo voy a explicar así rápido. En una hoja de Word, tú tomas tus fotos con tu celular,
Tomas una, dos, tres fotos. Estas tres fotos son las que quiero. Las metes a una hoja de Word, ¿sí? Las metes, una foto por hoja o las tres, como quieras. Ahí van las tres imágenes. Las pones y una vez que las pongas te vas a la pestaña de archivo, guardar como, y luego dice tipo. Ahí en tipo buscas PDF. ¿Okay? PDF. Y así se guarda en PDF el documento. Acuérdate, no es lo mismo decir 3 imágenes a 3 páginas de Word. Lo que el evaluador va a revisar es que sean 3 imágenes. No importa si es una página nomás, si las pones las 3 en una página. Porque la guía académica dice, puede ser de 1 a 8 imágenes. ¿Ok? Ojo con eso. No páginas, es imágenes. Entonces tú pones tus 3 imágenes o 4 imágenes y lo conviertes en PDF y así lo subimos. El nombre va a ser todo en minúsculas, evidencia 1 sin espacio. Si tú le pones espacio, evidencia, espacio 1, no te va a dejar subir, te va a mandar error. Si tú pones evidencia, espacio 1, te va a mandar error. ¿Ok? Y así con las otras evidencias, evidencia 2, evidencia 3, ahí se va a llamar los documentos. Si le pones espacio, no te deja subir. ¿Ok? La evidencia 2. La evidencia 2 van a ser imágenes tomadas con fotografía o escaneadas de los instrumentos de evaluación que utilizaste o las estrategias de evaluación. Por ejemplo, si apliqué una ficha de trabajo, ahí la voy a poner. Ojo, sin evaluar. Si uso una rúbrica, ahí va. Entonces es igual, va a ser de 1 a 8. O sea, puede ser una ficha, una rúbrica y una lista de cotejo, ya son 3. ¿Ok? Un examen, un cuento, una lista de cotejo, son 3. Y una rúbrica, 4. O sea, así se cuentan, ¿ok? Para que sepan, no crees que son 8 instrumentos y 8 estrategias, no. Entre los dos deben de ser 8. Si apliqué una ficha de trabajo, si apliqué un cuento, un cartel, etcétera, ahí va a contar como evidencia, ¿ok? Y esas igual, las pongo en un documento de Word y las convierto en PDF y se va a llamar evidencia 2 sin espacios, ¿ok? Evidencia 2 sin espacios. Es muy importante que no estén evaluados, porque esos documentos ya evaluados van en la evidencia 3. ¿Sí me explico? En la evidencia 3, compañero, si puse una ficha de trabajo, el alumno la va a contestar esa ficha de trabajo y yo la voy a evaluar conforme al enfoque formativo de la evaluación. Todas las evidencias que yo evalúe tienen que ser bajo el enfoque formativo de la evaluación. ¿Quieren saber cómo es el enfoque formativo de la evaluación? ¿Sí o no? Muy bien. Para que el enfoque, levanten la mano a los compañeros de preescolar. Nomás una. Bueno, está bien. El enfoque formativo de evaluación debe de tener para preescolar solamente 3 aspectos y para primaria 4 aspectos y secundaria. Vamos a decir los aspectos. El primer aspecto es, y esta no la notan en preescolar, es el número o la evaluación numérica. En preescolar no hay. Evaluación numérica es el 1. 2, ahora sí ya anotamos, compañera. 2. Frase motivacional. 3. Áreas de oportunidad, y le ponemos entre paréntesis lo que puedes mejorar. Áreas de oportunidad y le ponemos entre paréntesis lo que puedes mejorar. Y en la 4 es fortalezas
y le ponemos entre paréntesis lo que hiciste bien. Esos son los 4. Muy bien, después de saber cómo es el enfoque formativo de la evaluación, que ya dijimos que es con la evaluación numérica o cuantitativa, con la evaluación, una frase motivacional, el área de oportunidad o lo que puedes mejorar y la fortaleza, lo que hiciste bien, vamos a continuar con el uso de la plataforma para saber cómo van a ser estas evidencias y cómo las voy a cargar, ¿ok? Ahorita vamos a ver el ejemplo del enfoque formativo de la evaluación y cómo deben de ser dichas evidencias. Continuamos en este punto donde le damos al botón de carga de evidencias y nos va a desplegar esta ventana. Como podemos observar, en la pantalla se ve en blanco, pero si observamos aquí en el centro de donde se ve en blanco les va a aparecer esto es un botón que dice subir evidencias. Al momento de que tú le vas a dar clic, se va a abrir una ventana tipo explorador de Windows en la cual tú vas a poder seleccionar la evidencia y ya de esta forma se va a subir. Es muy importante que la evidencia tenga como nombre evidencia 1 sin espacio, evidencia 2 sin espacio, evidencia 3 sin espacio. Así es como van a ser subidas y de preferencia va a ser en un archivo de PDF, el cual ahorita vamos a hablar cómo poder hacerlo fácil y rápido. Al momento de subir las evidencias se nos va a llenar automáticamente esta tabla. Solamente los recuadros que están en rojo, como los observamos aquí donde estamos apuntando, estos recuadros no van a estar llenos, van a estar vacíos. Como observamos, aquí está evidencia 1, evidencia 2 y evidencia 3. Parecería que tiene un espacio, pero recuerden, no debe tener espacio después del nombre de evidencia porque no nos va a permitir subirlo. Aquí lo único que tenemos que llenar son los recuadros que están en rojo. Uno es la acción realizada, la cual es la breve acción realizada, recuerden, es breve. En esta acción realizada simplemente voy a describir las acciones que se están generando en las imágenes que cargué. Recordemos que nosotros podemos cargar desde 1 hasta 8 imágenes en el archivo PDF. Entonces, por decir, si son 3 imágenes, una de ellas es, digamos así, trabajo en el patio con material concreto, la otra es trabajo en el aula en equipos y la otra es trabajo con algún tipo de texto en binas o individual o grupal. Aquí solamente es lo que se escribe, no vamos a escribir más, nada más. Pero acá la descripción de la acción realizada, acá sí, de cada una de las que ya, de esas 3, ya voy a darle una forma más extensa, cómo se realiza, cuánto tiempo se lleva, si es en equipo individual, grupal, qué materiales usamos y el espacio en el que se utiliza. Esos son los aspectos importantes de cada una de las evidencias que voy a subir en el recuadro donde dice descripción de la acción realizada. Una vez que ya llenamos las 3 evidencias, vamos a darle al botón tareas, número 4, tareas evaluativas, en la cual, bueno, antes de pasar a las tareas evaluativas les voy a explicar sobre las evidencias. Estas son las evidencias correctas. La evidencia debe demostrar al alumno trabajando, su organización grupal, individual, en equipo y el material con el que están trabajando debe verse claro. Evidencias de este tipo no pueden ser porque si observamos, los niños tapan todo el trabajo que se está realizando y aquí lo importante es darle al evaluador la mayor información posible para que ellos puedan, pues ahora sí que evaluar nuestro trabajo. Entonces, voy a continuar con el enfoque formativo de la evaluación. Esto es para preescolar, donde nosotros observamos que el enfoque formativo pues no lleva la evaluación sumativa numérica, solamente lleva la frase motivacional, lleva lo que hizo bien o lo que hizo mal el alumno, pero dirigido hacia el padre de familia, porque recordemos, nuestros alumnos aún no saben leer. Entonces, como en este caso la maestra aquí lo hizo de esta forma, bien puedes hacerlo de la forma que tú acostumbres, siempre y cuando tenga áreas de oportunidad y fortalezas. En este caso, como el alumno no tuvo errores al momento de generar la evidencia, entonces solamente se le dan sus fortalezas. De la misma forma, para educación primaria y secundaria, observamos la numérica, frase motivacional, lo que hizo bien y lo que puede mejorar. Si leo cada uno de los dos, lo que hizo bien y lo que puede mejorar, me voy a dar cuenta que ahí es donde encuentro el aprendizaje esperado, porque en la realidad los escritos que yo le voy a hacer van a ser en base al aprendizaje esperado. Yo no le voy a poner lo que puedes mejorar, letra, ortografía,
¿cómo se llama? Limpieza. No, eso no va ahí. Aquí lo que se escribe es en base al aprendizaje esperado, es lo que el alumno logró del aprendizaje esperado y lo que le falta por lograr. En el caso de la evidencia 2, donde vemos un alumno de alto desempeño, tenemos la evaluación numérica y después tenemos la fase motivacional y lo que hiciste bien. ¿Por qué? Porque solamente las fortalezas, porque el alumno no tuvo errores. ¿Ok? Entonces, de esta manera es como yo voy a tener o voy a generar el enfoque formativo de evaluación. Ahora, recuerden que en el antiguo modelo se pedían alumnos de altos y bajos desempeño, ahora no. Ahora se recomienda que sean alumnos que den cuenta de tu trabajo, no importa si son de alto o bajo desempeño. Yo lo que te recomiendo es que tomes alumnos de 9, donde puedas observar las áreas de oportunidad y las fortalezas para que el evaluador pueda observar en forma correcta que estás aplicando el enfoque formativo de la evaluación. Para la acción realizada, que es me regreso aquí al recuadro anterior, para la acción realizada, que es el que dijimos que era corto, vamos a tener 9 palabras para generarla, ¿ok? Entonces esto es importante, que es en la cantidad mínima sean 9 palabras, no puede ser menos, pero bien, vamos a usar 83 palabras para describir las evidencias que yo subí. También en la descripción breve, que es la más larga, tenemos un máximo de 84 palabras de la misma manera, pero recuerden, aunque sean la misma extensión en máximo, debe ser más corto. ¿Por qué? Porque solamente vas a decir la acción y aquí ya vas a describir la acción, entonces por lógica nos va a quedar más largo la descripción breve. Y de la misma manera nos encontramos que las tareas evaluativas tengo que tener un mínimo de 10,000 caracteres para poder subirlas a nuestra plataforma. Vamos a revisar cuáles son estas tareas evaluativas. Como ya les comento, aquí está en la pantalla exacta como tú lo vas a ver, pero acá lo tenemos de una forma breve descrita. De igual manera, tú en tu disco vas a poder observar, en los materiales que te vamos a dar, tú vas a observar esto con más comodidad desde tu computadora en caso de que no se observe bien aquí en el video. Es importante mencionar que en estas tareas evaluativas, recordemos, también son 10,000 caracteres como mínimo. La tarea evaluativa 4, vamos a ponerle entre paréntesis, se refiere a la evidencia 1. En esta tarea evaluativa voy a resaltar el uso de tiempo, espacio y materiales dentro de cada una de las evidencias que yo ya realicé, que yo generé. Lo más importante aquí va a ser el uso de los materiales didácticos para atender a la diversidad de los alumnos. También vamos a destacar la distribución y organización de los espacios escolares. Vamos a destacar también el tiempo y por qué defino esos tiempos para las evidencias, para la generación de las evidencias, en el caso de si es trabajo en el aula, cuánto tiempo, si es trabajo en el patio, cuánto tiempo, por qué lo defino y para qué lo defino así y cuánto defino así. Y asimismo, si en caso de haber realizado algunos ajustes, aquí es donde van a ir descritos. Pero recuerda, no te vas a salir de la evidencia 1, ¿ok? Vamos a pasar a la tarea evaluativa 5, donde nos habla de la evidencia número 2, que es ya cuando realizamos o tenemos la estrategia y el instrumento de evaluación. Recuerden esto, estrategia de evaluación es lo que genera la evidencia o lo que hacen los alumnos. Las estrategias de evaluación son como cuando el alumno hace un tríptico, hace un mapa, hace una maqueta, hace X o Y, con las actividades que el alumno hace. Esas son las evidencias y eso es todo lo que voy a describir, y voy a escribir todas las evidencias que realicé en mi proyecto de enseñanza y cómo las generé para que mis alumnos aprendieran y cómo las ligo en el aprendizaje esperado. Asimismo, también voy a tener mis instrumentos. ¿Qué son los instrumentos? Recuerda que los instrumentos son los documentos, ¿sí? Donde yo registro los resultados de mis evaluaciones, que hacen rúbricas, listas de cotejo, escalas valorativas, escala numérica. Entonces, todas estas herramientas que yo utilicé durante mi proyecto aquí van a ir implementadas, obviamente tratando de que la mayoría estén en el documento que voy a subir como evidencia de la tarea evaluativa, ¿ok? Como evidencia 2. Acuérdate que la tarea evaluativa 5 es de la evidencia 2. Entonces, aquí vamos a tener muy en cuenta que en este apartado, en las evidencias 2, recordemos, la evidencia 2, los trabajos no van contestados ni van evaluados.
lo mejor es poner, o sea, si voy a aplicar una ficha de trabajo o un examen, lo tengo que poner como evidencia, pero sin contestar. Y luego después la rúbrica con la que voy a evaluar esos, o los parámetros de esos reactivos, también igual sin llenar, ¿ok? Porque todavía en este aspecto solamente vamos a decir al evaluador cuáles son las estrategias y los instrumentos que voy a implementar. Ya para la tarea evaluativa 6, que es la evidencia 3, donde ahora sí ya los trabajos están elaborados, están revisados, están evaluados por mi parte, donde ya el evaluador va a ver el enfoque formativo de la evaluación. Ahí es donde entra la palabra retroalimentación, porque la retroalimentación es efectivamente lo que yo le escribo al alumno en su evidencia. Entonces, la retroalimentación está muy ligada al enfoque formativo de la evaluación. En esta parte nosotros vamos a decir o vamos a darle información al evaluador de cómo yo hice para que mis alumnos conocieran sus fortalezas y áreas de oportunidad. Aquí también podemos expresar cuestiones en forma orales o comentarios orales, aparte de los comentarios que ya estén evidenciados en las evidencias anteriores, ¿sí? Donde utilizamos el enfoque formativo. Aquí, como es muy corta esta tarea evaluativa, hay que meter teoría sobre el enfoque formativo de la evaluación, hay que meter teoría sobre el principio pedagógico número 7, que es evaluación, para poder llenar y poder cumplir con el mínimo de los caracteres. ¿De qué forma esta retroalimentación ayudó a que los alumnos superaran sus dificultades? Pues aquí de esta manera también hay que comentarle al evaluador cómo los comentarios que yo le hice en la libreta hicieron que mis alumnos tuvieran mejores trabajos, realizaran trabajos con mayor calidad, con mayor con el logro de los objetivos, ya que al momento de yo darles sus áreas de oportunidad, ellos se dan cuenta de las mismas y ellos pueden superar esos retos. Entonces esto es importante mencionarlo y darle este enfoque que yo te estoy comentando. Muy bien, continuamos ahora con el último momento, que es el 3, elaboración del texto de reflexión. Aquí en el texto de reflexión y análisis de la práctica, yo ya puedo mencionar ahora sí en los tiempos verbales que considero necesarios, porque puedo hablar en pasado, puedo hablar en presente, puedo hablar en futuro. Es más, debo de usar esos tiempos verbales. ¿Por qué? Porque voy a retomar todo lo que ya realicé con mis alumnos y voy a retomar cómo mejorar mi práctica docente. En este caso, son 2 tareas evaluativas y por las 2 también son 10,000 caracteres mínimo. Entonces estas tareas nos van a quedar muy largas, para que lo tomen en cuenta. ¿Cómo nos van a quedar estas tareas evaluativas? Pues primeramente considerando lo siguiente. En la tarea evaluativa número 7 vamos a decirle al evaluador cómo yo logré y a través de qué acciones logré que mis alumnos aprendieran. Aquí es muy importante mencionar los principios pedagógicos como como formas de trabajo para el logro de estos aprendizajes. Hay que mencionar también que consideramos las etapas del desarrollo, los estilos de aprendizaje y los ritmos de aprendizaje. También en la cuestión de la diferencia en el nivel de logro, aquí lo que recomiendo es que no le digamos al evaluador que algunos aprendieron y otros no. Hay que decirle al evaluador que todos aprendieron y hay que decirle al evaluador que como generaste tú las actividades y el trabajo fue lo óptimo para que tus alumnos aprendieran. Entonces, aquí no hay que echarnos nosotros la soga al cuello diciendo que algunos no aprendieron, porque debemos de destacar que nuestra intervención fue la misma en cuestión de éxito para todos nuestros alumnos. Y asimismo también qué formas de yo ser como docente influyen en que mis alumnos logren el aprendizaje esperado. Aquí podemos hablar de cuestiones como la actitud que nosotros tenemos a nuestros alumnos, la forma en que modelamos nuestra voz, la elocuencia que utilizamos al momento de exponer el tema, dar instrucciones claras, esas cuestiones que no son situaciones de información donde nosotros le damos, sino que son cuestiones de nuestra personalidad, que son cuestiones de nuestra práctica pedagógica, que son herramientas que utilizamos día a día y que esas no nos las enseñaron en ninguna parte. Bueno, aquí cabe destacarlas para hacerle ver al evaluador que yo como persona como docente tengo una personalidad que apoya en el logro de los resultados, ¿ok?
Y en la tarea evaluativa 8 esta es muy importante porque vamos a hablar de dos elementos muy especiales, que es cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis retos y cómo voy a mejorar esos retos. Aquí es importante destacar que al momento de hablar de fortalezas tengo que decir miles de fortalezas, y al momento de decir cuáles son mis retos o cuáles son mis cuestiones, mis áreas de oportunidad, hay que mencionar solamente una. Sí, no va a ser como aquella maestra que puso 10 áreas de oportunidad y una fortaleza, pues ¿qué va a decir el evaluador? Entonces, ¿qué estás haciendo como docente? Aquí es muy importante para las fortalezas, vamos a destacar todas las que están incluidas en los principios pedagógicos. Yo le voy a decir al evaluador que todos los principios pedagógicos yo los pongo en práctica. También le voy a decir al evaluador que ponga en práctica todos los elementos de la normalidad mínima de operación escolar. Eso son lo que yo voy a utilizar como fortalezas. Sí, son 12, 13, 15, 16, 18 o 19. Hay que ponerlas. Acuérdate que nadie nos va a echar más flores que nosotros, y aparte tenemos que llenar el mínimo de los 10,000 caracteres. Acuérdate de eso. Y en segundo aspecto, que son las debilidades o áreas de oportunidad o retos, te invito a que escribas solamente retos que no tengan que ver directamente con tu forma de ser o tu trabajo, que sean cuestiones externas. Por ejemplo, el tiempo. Si tu escuela es de esas escuelas que estás dando la clase y de repente llega la niña diciendo, maestra, le hablo de dirección, o llega la niña, maestra, que mande a la Cruz Roja, o llega la maestra, que cobre lo del paseo, maestra, que dé este recado, maestra, puras interrupciones. Eso es un área de oportunidad que nosotros podemos manejar, que no es nuestra. Entonces hay otras cuestiones, por ejemplo, la falta de cuestiones económicas en las familias para poder traer los materiales y que todos los alumnos traigan materiales. Ese también es otro reto. O que, por ejemplo, mi escuela no tiene luz porque ya le roban el cableado y ya tiene 3 meses sin luz. O cuestiones externas mías. Yo no me voy a echar a mí ninguna soga al cuello. No voy a decirle al evaluador, tengo este gran defecto. No. Hay que echar los defectos a otras personas, y así es la forma en que lo vamos a manejar. Y en el reto vamos a manejarlo en forma de convertir esa debilidad o ese aspecto que es externo a nosotros, que ya detectamos. Nosotros ahora, ¿cómo vamos a hacerlo para mejorarlo aunque no sea cosa nuestra? Por ejemplo, si yo le pongo que mis alumnos no tienen la suficiente solvencia económica para traer materiales sencillos de bajo costo, entonces yo le voy a poner que yo voy a llevar esos materiales, que yo de mi bolsa voy a ir a comprar los materiales y los voy a traer a todos para que mi clase sea exitosa. O incluso que si necesitamos cuestiones tecnológicas, que yo de mi bolsa le voy a comprar a todos los niños iPads y todo eso. O sea, todo aquí tú eres millonario, tú puedes darle todo a la escuela, que si no tiene cableado, que tú vas a ir a decirle al director que hagamos una ¿cómo se dice? Una actividad para ver y poner la luz otra vez en la escuela, o etcétera. Entonces, tú aquí eres el millonario, eres Superman. Tú le vas a poner, decir al evaluador, pues mira, ya vi que esta es mi oportunidad, pero le voy a invertir, voy a meter dinero en mi bolsa, voy a meter tiempo extra, voy a ir a trabajar sábados y domingos para superar esos retos. Al fin y al cabo, esta es una cuestión ideal solamente, es una cuestión que nadie te va a revisar, ni nadie va a ir a ver que, a ver, la maestra aquí le puso que le va a comprar para sus alumnos, voy a ir a checar. No, aquí no pasa nada. Aquí tú vas a manejar solamente una propuesta de qué es lo que vas a hacer para mejorar ese reto que tú dijiste. Muy bien, pues esto sería todo en cuestión de las tareas evaluativas. Ya nada más me falta explicarles cómo van a ser los archivos en PDF. Aquí lo importante es que nosotros tengamos a bien la forma de convertirlos en PDF, ¿ok? Yo voy a abrir una página de Word o una página de PowerPoint, como gustes, y posteriormente vamos a hacer lo siguiente. Si me siguen aquí en la pantalla, una vez que ya tenga acomodadas las imágenes y se puede acomodar una por filmina, nada más cuidando que no sean más de 8, le voy a dar al apartado de archivo que viene en mi computadora, le voy a dar al apartado de guardar como, y después le voy a dar en donde dice equipo, y voy a seleccionar una carpeta de estilo. En este caso yo voy a seleccionar el escritorio. Entonces vamos a tener aquí a bien lo siguiente. Aquí donde dice presentación PowerPoint, ¿sí? Cuando dice presentación PowerPoint, vamos a seleccionar donde dice acá, aquí, bueno, aquí no se va a alcanzar a ver, lo voy a bajar tantito. Aquí dice PDF. Lo voy a poner en PDF y luego le voy a poner tamaño mínimo de publicación, ok, en línea.
y ya le voy a poner el nombre, como dijimos, evidencia 1. Si no tienes este procesador de textos o esta versión, o bien si no encuentras las opciones, te invito a que alguien te ayude, si alguien ahí de tu familia que te le sepa un poquito a la computadora, que te apoye, o bien en cualquier cibercafé tú llevas las fotos y te lo van a hacer y no te van a cobrar mucho, créemelo. Nada más le dices que lo necesitas en PDF y que lo vas a guardar. Entonces, compañeros maestros, esto es todo lo relevante en cuestión del proyecto de enseñanza. Recuerden que seguimos a sus órdenes. Su servicio incluye una revisión del proyecto de enseñanza, pero cuando lo tengas completo, ¿sí? En un solo archivo de Word me vas a hacer todo el borrador, todo el machote de todo tu borrador del proyecto de enseñanza. Y me vas a poner también ahí las imágenes, me las vas a poner todo, y ya que lo tengas todo, con las tareas evaluativas, con los caracteres, ahora sí me lo guardas ahí en un archivo de Word que sea editable para poder yo hacerte algunas observaciones, y me lo vas a mandar a mi correo. Te voy a pasar el correo para que lo tengas. Mi correo personal es Consultoría Educativa NL de Nuevo León. Te lo voy a escribir aquí: Consultoría Educativa NL de Nuevo León @gmail.com, así, ¿ok? Es mi correo, me va a llegar. Por el servicio que estás contratando tienes derecho a esto, ¿ok? Entonces espero tu proyecto de enseñanza, espero que ya comiences a elaborarlo y que ya para antes de que termine el mes de abril ya tengas el borrador para solamente subirlo, ¿ok? No te confíes en el tiempo, porque si te confías y dejas todo para la última semana, se va a saturar la página, no te va a dejar subirlo y vas a traer los nervios de punta, porque se vas a sentir que se te va a acabar el tiempo, y sí puede que pase, ¿ok? Entonces vamos a ganarle tiempo al tiempo, compañeros. Vamos a hacer de la mejor forma nuestro proyecto de enseñanza. Ya tenemos muchas herramientas que aquí les acabamos de dar, y los dejo, compañeros, para que para que comiencen a elaborar el proyecto con el mayor de los éxitos. Mi nombre es Damián Pérez y fue un placer haber estado con ustedes, compañeros.